Dando inicio al bloque de dispositivos, me toca en esta oportunidad el ABC. Comenzaremos entonces con las indicaciones para los implantes de marcapasos que ustedes bien conocen. Vamos a hacer un recordaris. En realidad, ah, cosas nuevas hay pocas, específicamente en los implantes de marcapaso. De forma académica se ha dividido el programa para ir viendo marcapasos, resincronizadores, estimulación fisiológica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces comenzaremos con el A. Y la guía que nos está dirigiendo, que nos está guiando, es la guía del año 2021, que es la guía de estimulación cardíaca. Las recomendaciones no son mayor cosa de lo que nosotros hacemos habitualmente. Piden minimizar la estimulación ventricular y piden, por favor, que la enfermedad del nodo, cuando tiene síntomas, solamente en ese momento colocar marcapaso. Entonces, quienes estamos frente al paciente todos los días, vemos que esta es una confusión muy frecuente, porque la mayoría de estos pacientes son pacientes mayores y que tienen otras causas de mareos. Tienen hipotensión ortostática, reciben fármacos para la próstata, tienen problemas del oído medio, etcétera, etcétera. Una lista interminable para los mareos. Pero si le encontramos bradicardia de 40 cuando está durmiendo, lo primero que hacemos es enviarlo al cardiólogo para ponerle el marcapaso, ¿no? Entonces, como nosotros somos los que recibimos a los pacientes, la historia clínica es muy importante en esta parte de recomendación de estimulación de enfermedad del nodo sinusal. La novedad vendría a ser en el síndrome taquibradi, que ustedes bien conocen y que se implanta un marcapaso para poderle dar fármaco y poder controlar las taquicardias, ¿no? Esa indicación tiene clase 1B, pero la novedad es que esa indicación ha dado pie a la última indicación que está acá circulada, que es la ablación de la fibrilación auricular como una estrategia para evitar este implante. O sea, si yo tengo un paciente que tiene síndrome taquicardia bradicardia y puedo tratar la taquicardia a través de ablación, podría evitar de darle fármaco y evitar implantarle un dispositivo, ¿no? Por ejemplo, este es un caso que vimos, creo que el mes pasado. Es un varón de 28 años que hace 14 años tuvo el cierre quirúrgico de una comunicación interauricular. Hace 2 años estando sentado, al levantarse pierde fuerzas, visión oscura y se desmaya. Pero lo dejó pasar, no se le volvió a repetir, pero últimamente comienza a tener episodios cada 2 meses de presíncope, o sea, mareos, y ya no es solamente al levantarse, sino en cualquier momento. Ese es el electrocardiograma que ustedes están viendo, en ritmo sinusal, con una frecuencia apropiada, y sin trastorno de conducción, un electrocardiograma normal, y para un muchacho de 28 años también normal. Pero cuando le pedimos el holter nos muestra ritmo sinusal de 35 durante el sueño, que alterna con fibrilación auricular con respuesta ventricular de 140, ¿no? O sea, está haciendo FARVAS, y hace pausas de hasta 4 segundos post reversión de la FA. Yo no puedo, no sé si se ve ahí. Acá revierte la FA, no se ve, ¿no? ¿Puedo poner el puntero, ese rojito? En el primer trazado pueden ver la fibrilación auricular que revierte, muchas gracias, que revierte ritmo sinusal, miren la onda P ahí, y todas las pausas que tiene este paciente son después de la reversión de la fibrilación auricular. Obviamente es un paciente que no puede recibir fármaco, porque si le damos fármaco con esas pausas las vamos a acentuar. Entonces, este es el paciente, ¿no? El candidato a esta indicación de ablación de FA, que puede ser la estrategia para evitar el implante de marcapaso, ¿no? Bien, eso es con respecto al nodo sinusal. Con recomendaciones, novedades en la estimulación por bloqueo AB, ahí no hay nada nuevo. Lo que ustedes ya saben, el 2 para 1, el BAB de tercero, el BAB de alto grado,
la FA con bloqueo de alto grado. Todo lo que ustedes conocen, eso no ha cambiado, eso sigue igual. Y solamente para hacerles recordar que el VAB de primer grado, que lo ven aquí como última, en la última, este VAB de primer grado, cuando el PR es mayor de 300 milisegundos, con síntomas persistentes y que los síntomas sean parecidos a los síntomas del síndrome de marcapaso, allí realmente podríamos decir que tendría una indicación de implantar un marcapaso tipo 2A. Es la única indicación para el bloqueo AB de primer grado, un PR de 300 con síntomas claramente atribuibles a este PR largo, ¿no? O sea, es tan largo el PR que cuando se contrae el ventrículo, cuando se despolariza y uno ve el QRS, la onda P siguiente ya está contrayéndose también y con las válvulas auriculoventriculares cerradas, y eso es lo que da la sintomatología del síndrome de marcapaso. Es lo único que ha hecho hincapié. Para las recomendaciones de marcapaso para los bloqueos de rama no existen, ¿no? Salvo que el paciente tenga un bloqueo bifascicular y que tenga un síncope que no ha sido explicado. El bloqueo bifascicular solo no tiene indicación de marcapaso, pero cuando se acompaña de un síncope, lo llevamos al estudio electrofisiológico. Si el HB es más de 70 milisegundos, ¿no? Allí sí va a tener indicación clase 1. ¿No? Y también la segunda indicación clase 1, como ustedes ven, es el bloqueo de rama alternante, que también, que eso no es novedad, ¿no? Hoy día en la mañana bloqueo de rama derecha, en la tarde bloqueo de rama izquierda, mañana bloqueo de rama derecha. Ese alternante tiene indicación clase 1, porque en cualquier momento hace los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Las recomendaciones de estimulación en el síncope reflejo, casi todas estas recomendaciones han sido dadas por Brignole, son el marcapaso bicameral solamente para prevenir síncope recurrente, pero recurrente reflejo, o sea, de características disautonómicas, vasovagales, debe ser en pacientes mayores de 40 años. Y que tengan síncopes a repetición y que sean impredecibles, o sea, que tenga poco pródromo. O sea, que el paciente no es que tiene visión borrosa y que lo va pensando, no, y cayó. Cuando él se dio cuenta ya estaba en el suelo, ¿no? Entonces, en ellos se pide que tengan una pausa asistólica, asintomática, espontánea y documentada. Tiene que cumplir los 3 criterios. O sea, no es tan fácil colocar un marcapaso en un síncope reflejo, ¿no? ¿Y cómo vamos a tener una pausa sintomática, espontánea y documentada? Solamente en el Holter, nada más. Y imagínense, para tener la suerte de que el Holter capture esa pausa es difícil, pero si la tiene indicación clase 1, lo mismo que si tiene, si podemos confirmar que tiene un síndrome del seno carotidio, también, ¿no? Bien. En poblaciones especiales las recomendaciones de estimulación no han variado mucho. Esto es la guía del 2021, que ha sido la recopilación de casi todos los últimos estudios, que dice, si después del TAVI el paciente tiene un bloqueo AB que persiste, de tercer grado, que persiste de 24 a 48 horas, ya es indicación de marcapaso, ¿no? O si tiene un nuevo bloqueo de rama alternante, o sea, tiene bloqueo de rama izquierda en la mañana y en la tarde tiene bloqueo de rama derecha, también es indicación de marcapaso. Y este es el algoritmo que da la guía, ¿no? Donde el VAB de tercer grado y el bloqueo alternante dan indicación clase 1, esta de acá. Cuando tiene bloqueo de rama derecha previo, bueno, acá los hemodinamistas ya saben que cuando el paciente ingresa para un TAVI y tiene bloqueo de rama derecha, inmediatamente nos llaman porque ese es seguro que va a ser bloqueado. Van a trabajar sobre la válvula, sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo por donde pasa la rama del haz de His, en la parte endocárdica, seguramente lo van a dañar, entonces y ahí tendrían el bloqueo completo. Ahí tiene indicación de marcapaso permanente clase 2A, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con ese paciente que ya tiene bloqueo de rama derecha previo al TAVI es seguir una vigilancia continua. Si no tiene ningún trastorno de conducción después del TAVI, se quedará en observación. Lo mismo para el bloqueo de rama izquierda de novo, cuando tiene un QRS mayor de 150, ¿no? Y si no tiene más de 48 horas post-TAVI,
O podemos elegir, dependiendo del paciente, si el paciente va a una observación cercana de un Holter o si va a un estudio electrofisiológico para medir el HB. Otras alteraciones de conducción, que se alarga un poquito el PR, que se alarga un poquito el QRS, es solamente observación y Holter, Holter, Holter hasta que se nos acabe el papel, porque necesitamos registrar antes de colocar un marcapaso definitivo. Población especial es también el infarto, y esto ustedes ya lo saben porque esto sí es viejo, ¿no? Que si el paciente después de un infarto presenta un bloqueo, deberíamos de esperar por lo menos 5 días después del infarto que persista ese bloqueo AB de tercer grado o de segundo grado MOBIS 2 para poder indicar el marcapaso. Y algunas poblaciones que son también importantes y que acá en el instituto las vemos con mucha frecuencia es la estimulación postquirúrgica, la indicación de marcapaso después que un paciente ha ido a una cirugía cardíaca. Si el paciente presenta un bloqueo AB total o un bloqueo AB de alto grado, después de una cirugía cardíaca debemos de observarlo 5 días para ver si este disturbio no es transitorio. Llámese pues una revascularización miocárdica o cualquier una prótesis valvular, ¿no? Si vemos que en este transcurso de los 5 días el paciente no tiene ritmo propio o tiene un ritmo escaso cuando bajamos el marcapaso temporal al mínimo, entonces eso significa que probablemente la resolución sea improbable, ¿no? Ese es lo más que vaya a necesitar su marcapaso, y ese periodo de 5 días los podemos acortar. Otra indicación importante es la indicación de marcapaso en los pacientes que van a cirugía de endocarditis, ¿no? Por ejemplo, si un paciente va a una cirugía por una endocarditis valvular y presenta un bloqueo AB intraoperatorio, la indicación de colocar un marcapaso epicárdico ahí inmediato es 2A. No logramos tener la indicación 1A porque el paciente está con endocarditis, ¿no? Está infectado. Sin embargo, este marcapaso epicárdico debe de cumplir alguno de los siguientes factores. Primero, ya ese paciente entró con un bloqueo de rama derecha o con un bloqueo de rama izquierda previamente, ¿no? Con cualquiera. Ya el paciente se le había diagnosticado que tenía Staphylococcus. Ese bicho no sale fácilmente, o sea que si nosotros no le ponemos un marcapaso allí, es probable que el paciente se quede 45 días sin marcapaso definitivo hasta eliminar ese bicho. Si tiene abscesos intracardíacos o si tiene compromiso de la válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque ya no podríamos pasar, si le van a poner una válvula, ya no podría ser transvalvular. O si el paciente tiene una cirugía valvular previa, volverlo a abrir otra vez, mejor ponle el cable allí, porque ya sería la tercera cirugía, la tercera apertura del tórax. Y esto que estamos viendo ahora con relativa frecuencia, que son en los pacientes trasplantados, ¿no? Y ya hemos tenido pacientes trasplantados con enfermedad del nodo sinusal, bradicardia, que uno comienza a ver, y tenemos en ellos que ser muy cautos para que la bradicardia sinusal que tengamos se correlacione estrictamente con los síntomas del paciente. Y por eso es que la guía da un periodo de observación de por lo menos 6 semanas. O sea, pero es que claro, uno tiene que poner en una balanza riesgo versus beneficio. El paciente trasplantado es inmunocomprometido por todas las drogas que recibe. Entonces, pensar en ponerle un marcapaso es una cosa para esperar, ¿no? Para esperar 6 semanas. Si hacemos ese correlato clínico electrocardiográfico preciso, exacto, bueno, y esperamos el periodo de 6 semanas y eso no se ha resuelto, bueno, le pondremos un marcapaso con una indicación de clase 2A. Bien, la necesidad de marcapaso durante la cirugía de válvula tricúspide. Esto es realmente un problema y casi de todos los días, porque en este tipo de cirugías siempre deberíamos de evitar los marcapasos con cables endocárdicos, o sea, lo que nosotros ponemos de forma rutinaria, ¿no? Y deberíamos de usar cables epicárdicos. Muchos pacientes, porque no es una excepción, es muchos pacientes cuando van a la cirugía de válvula tricúspide ya tienen cables de marcapaso. Y entonces, ¿qué hacer con esos cables de marcapaso? En primer lugar, hay que extraerlos. Sobre todo extraerlos. Ya si por alguna razón no se pueden extraer, algunos estudios dijeron que podíamos dejar el cable entre el anillo tricuspidio natural del paciente y la nueva prótesis que se va a colocar, ya sea la prótesis biológica o la prótesis o el anillo de la anuloplastía de la válvula tricúspide, ¿no?
pero en todo caso esa no es la primera elección. La primera elección es extraer el cable y ver si se le pone epicárdico o posteriormente endocárdico, ¿no? Y que cuando tenemos necesidad de marcapaso después de una prótesis valvular tricuspidia. El paciente ya salió de su cirugía, interconsulta electrofisiología porque el paciente está necesitando colocarle un marcapaso. Hay que considerar en una prótesis valvular tricuspidia biológica o que el paciente tenga anuloplastía. No estoy hablando de las prótesis mecánicas, sino de las biológicas y la anuloplastía. Hay que considerar cable transvenoso, pero de preferencia no es que no pueda pasar, pasa el cable, sino que vamos a entorpecer la cirugía que acaba de ser realizada. Entonces, se debería de considerar un cable en el seno coronario o un cable epicárdico. Y por último, nos hace recordar que la necesidad de marcapaso después del reemplazo de una válvula tricúspide mecánica está contraindicada. Entonces, si es mecánica, es epicárdico. Bien, creo que he terminado. Muchas gracias. Es verdad.